SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Carlos Alcaraz acaba de meterse por primera vez en las semifinales de Wimbledon. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Ha ganado en 3 sets al danés Rune 7-6, 6-4, 6-4 y a sus 20 años se convierte en el tenista más joven en meterse en unas semifinales de la historia de Wimbledon. Es un sueño poder jugar una semifinal de Wimbledon aquí. He jugado a un buen nivel que no esperaba, un nivel que ni siquiera me imaginaba en esta superficie. Así que para mí esto es muy loco. El viernes se enfrentará al ruso Medvedev para meterse en la final. Este año, Alcaraz ya ha derrotado a Medvedev en la final de Indian Wells. El tiempo, Luismi Pérez. Buenas tardes. Otra vez se ha disparado la temperatura en algunas localidades del sur de la península. Por ejemplo, 45 grados de máxima ha habido en Albox, en el caso de Almería, 43 en Villena, en Alicante, 42 en Torremolinos o, por ejemplo, 43 en Lorca, en Murcia. Mañana va a bajar la temperatura allí, en esa zona del sudeste del país, también en la Costa del Sol. En cambio, en el Guadalquivir y en medianías de Canarias, de 36 a 41 grados. Y otro mundo va a seguir siendo Galicia y el Cantábrico, con ambiente incluso fresco, allí con algunas nubes, alguna llovizna y también algunas nubes pegadas por la mañana en muchas costas del Mediterráneo. Empieza Hora 25. Correos ha tenido que salir a desmentir esta tarde la teoría conspirativa que ha puesto en juego hoy Feijóo sobre el voto por correo. Ya pasó en la campaña de las autonómicas y municipales. Dirigentes del PP hablaron incluso de pucherazo. Ahora el líder del PP pide públicamente a los carteros que repartan todos los votos con independencia de sus jefes, con lo que eso quiere decir. Os recuerdo también que si pedimos el voto por correo, después no podemos votar en urna. Y por eso le pido a los carteros de España que trabajen al máximo, que trabajen mañana, tarde y noche, y aunque no tengan los refuerzos suficientes, que sepan que custodian algo que es sagrado de los españoles, que es su voto. Y por eso le pido a esos carteros, con independencia de sus jefes, que repartan todos los votos antes de que venza el plazo, para que los españoles podamos votar y ejercer nuestros derechos constitucionales. A toda la plantilla de Correos se lo pido, porque es fundamental para nuestro país. Correos ha emitido esta tarde un comunicado en el que no menciona expresamente estas palabras de Feijóo, pero defiende la profesionalidad de todos sus empleados y la fiabilidad del proceso del voto por correo, que es seguro y garantista, dice el texto. Aseguran que quieren mantenerse al margen de debates que pretenden socavar las instituciones, pero insisten en la limpieza del proceso del voto por correo. Más allá de lo delicado de meterse en un terreno así, es que la tesis de Feijóo es que no tiene ni pies ni cabeza, porque la tesis de que Correos, un ente dependiente del gobierno, pudiera tener algún mínimo interés en que no se repartieran los votos por correo, eso se cae por su propio peso, teniendo en cuenta que a la izquierda le interesa como a la que más que haya una altísima participación el 23 de julio. Incluso entrando ya en el marco conspirativo, los partidos de izquierda no tendrían ningún oscuro incentivo para evitar que se ejecute completamente el voto por correo. A Feijóo le ha respondido esta tarde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Durante estos últimos años hemos sufrido una forma de hacer oposición basada en tres puntos. Es la mentira, lo vimos el otro día en el debate. La segunda es la manipulación. Lo estamos viendo con este tipo de declaraciones que se hacen para socavar la confianza de la gente en sus instituciones y en la democracia española. Y finalmente maldades, ¿no? España es mucho mejor que esa forma de hacer oposición y que entender la política. Correos va a ampliar el horario de sus oficinas hasta las 10 de la noche a partir de mañana y hasta el 20 de julio, que es el último día para entregar el voto por correo. Es un refuerzo de Correos para absorber las peticiones de voto por correo, más de 2.300.000 ya, 2.300.000, que es una barbaridad en comparación con otras elecciones generales. El plazo para pedir el voto termina mañana incluido, así que si tienen que hacerlo, no lo dejen pasar más. Edu Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. Ahora mismo, como decimos, Correos tiene por delante una tarea no vista hasta ahora. Tiene que responder a la alta demanda de voto por correo, recibiendo y gestionando más de 2.300.000 solicitudes hasta el 20 de julio. Es un 90% más que las registradas en 2019. El servicio está ultimando los detalles de las ampliaciones de horarios que quedarán anunciadas definitivamente mañana, 13 de julio, fecha en la que, como decimos también, termina el plazo de solicitud de voto por correo. Las oficinas, que cierran a las 8 de la tarde,
ampliarán sus horarios hasta las 10 de la noche. Este sábado abren de 9 a 2, salvo en Madrid y Barcelona, que abren de 9 de la mañana a 9 de la noche. El domingo también de 9 a 2, solo en las oficinas principales, y como decimos también se garantiza la apertura en días festivos. Sexto día de campaña electoral. En la cadena SER, Hora 25, con Aimar Bretos. Tras el revés del cara a cara con Feijóo, el presidente del gobierno intenta retomar el pulso. Asegura Pedro Sánchez que no va a cambiar su hoja de ruta, que lo que siempre va a hacer es rebelarse contra los pactos PP y Vox, es lo que ha dicho. Inma Carretero, buenas tardes. Buenas tardes. Al presidente le han preguntado en Lituania por el debate y en su respuesta ha intentado justificar el tono, las formas. Creo que soy un político con principios, con fuertes convicciones. Y evidentemente me rebelo. Dice que se rebela contra la sarta de mentiras de Feijóo. Me rebelo también cuando escucho blanquear a un partido, en mi opinión, machista, como es el de Vox y los pactos que está firmando. Va a mantener el PSOE la campaña por el carril que tenía planteado antes del cara a cara. Van a seguir denunciando los pactos con Vox. De hecho, el sábado tiene previsto el PSOE un acto en Valencia en defensa de los derechos de las mujeres y el feminismo. Y también se revela el presidente contra un uso descarnado que se está haciendo del terrorismo y que al final está rompiendo algo, yo creo que lo más sagrado que hay en nuestro país, y es la unidad en torno. Referencia de Sánchez a la división de los colectivos de víctimas del terrorismo por el uso del eslogan "que te bote chapote", que el presidente reprochó a Feijóo en el cara a cara. Palabras de Sánchez, que está ya de regreso a España tras la cumbre de la OTAN en Lituania, que lo ha mantenido sin mítines estos días. Hoy hemos sabido precisamente que la Junta Electoral ha abierto un expediente sancionador al presidente por considerar que hizo campaña desde Bruselas durante una rueda de prensa el 30 de junio, nada más pasar las autonómicas y municipales. Isabel Villar. Una rueda de prensa en la que a preguntas de los periodistas Sánchez defendió los logros del gobierno, dijo que las elecciones habían mostrado un retroceso en España y pidió tomar nota de los pactos entre PP y Vox, cosas que según la Junta Electoral vulneran el principio de neutralidad. Y hoy se ha publicado la entrevista que el principiante Héctor de Miguel le hizo a Pedro Sánchez, candidato a la reelección socialista, en Hora 25. Y ahí Sánchez ha contado que quien primero de todos le avisó de un posible ascenso de Vox hace ya años, antes de que se produjera esa irrupción tan fuerte de Vox, fue Mariano Rajoy. Una anécdota que a mí me pasó cuando yo era líder de la oposición, saliendo del Palacio de la Moncloa, donde Mariano Rajoy era presidente, hablando un poco de la política general y demás, él fue el primero que me habló de Vox. Me alertó de Vox, trasladó su preocupación por Vox. Y yo me quedé muy sorprendido, lo comenté con mis colaboradores después porque yo decía, pero qué raro que Rajoy hable de Vox cuando en ninguna encuesta salía Vox. No tenía representación institucional, ya lo digo parlamentaria, no había concejales de Vox. Y en cambio él ya tenía claro que Vox era un riesgo. ¿Por qué? Porque Vox es un pedazo de la derecha política y sociológica. Es un esqueje del PP. Sí, efectivamente. Contra Vox está endureciendo el tono del Partido Popular. Hoy Feijóo y Aznar se han ido a Murcia a decirle a Vox que qué mal eso de impedir la investidura de Fernando López Miras en esa región. Si siguen poniendo palos en las ruedas de la bicicleta va a seguir adelante y los palos se van a caer. No es el momento de poner palos en la rueda, sino de empujar fuerte la bicicleta hacia una gran victoria mayoritaria del Partido Popular. Si el sanchismo y Vox quieren seguir de aliados, que lo sean. Si el sanchismo y Vox quieren seguir demostrando que teníamos razón y que tienen los mismos intereses, que lo hagan. Si el sanchismo y Vox prefieren que siga el gobierno sanchista, que lo digan. Claro, lo que pasa es que Feijóo dice esto en Murcia y acto seguido esta tarde se ha ido a la Comunidad Valenciana y ha comparecido, está de hecho ahora en un mitin con Carlos Mazón, que va a gobernar en coalición con Vox. Mariela Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, de la cara en Murcia, donde el PP se ha conjurado en un aquelarre contra Vox a la Cruz, aquí en Alicante, cuna del próximo presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que lo será, como dices, en coalición con Vox a partir de mañana, que es cuando está previsto tenga lugar su debate de investidura. Un mitin, el de esta tarde, que ha tenido que interrumpirse, Aimar, nada más empezar por un apagón total en el auditorio de música, donde nos encontramos, y 1.500
500 asistentes se han quedado a oscuras debido a los 40 grados en el exterior que han llevado al límite el sistema eléctrico. Carlos Mazón retomaba así el acto después del apagón. Gracias, a 40 grados, en pleno verano, en el día más caluroso, aquí estamos con la ilusión, con la brisa del cambio que llega ya. Brisa del cambio, te decía. En estos momentos acaba de tomar la palabra Alberto Núñez Feijóo. Le escuchamos en directo, Aymar. Eres un gran diputado. Yo me siento bien en la provincia de Alicante, ¿por qué lo voy a negar? ¿Por qué lo voy a negar? Si todo el mundo lo sabe. Y quiero deciros que me habéis tratado siempre muy bien, que he aprendido mucho de esta provincia. Bueno, pues con Feijóo bien a gustito en la provincia de Alicante. Hoy Alicante, quizá allí hayan podido escuchar el audio que ha publicado el diario.es de cómo Carlos Mazón, el próximo presidente de la Generalitat Valenciana, advertía a los suyos de que iban a tener que tragar con Vox, pero se lo advertía de una manera llamativa. Decía, en el peor de los casos tendríamos que chupársela a uno de Vox. Esto lo dijo Carlos Mazón, que va a gobernar con Vox. Lo dijo en conversación con cargos del PP hace meses, en noviembre, mientras hacían cábala sobre qué pasaría en las elecciones del 28M. Solo en Alicante Ciudad pasar de 9 a 13 o 14 concejales es el diputado que me falta. Y el segundo es el de Villena, que ya lo tengo. Mazón está echando cuentas sobre los diputados que sacarán y es entonces... Yo la tipo la veo muy... En el peor de los casos tendríamos que chupársela a uno de vos que vienen aquí a tocar los cojones. En el peor de los casos tendríamos que chupársela a uno de Vox que vienen aquí a tocar los cojones. Palabras de Carlos Mazón, que mañana será investido con los votos de Vox. Y el que ha sido investido hoy es Fernando Clavijo, Coalición Canaria, nuevo presidente de Canarias. Lo han elegido gracias a los votos del PP. Coalición Canaria es la segunda fuerza, Partido Popular es la tercera fuerza, el PSOE ganó las elecciones en Canarias, pero van a gobernar segunda y tercera fuerza en coalición. Esto solo 2 días de que Feijóo sacara en el debate, en el cara a cara, ese pacto para que Sánchez firmara comprometiéndose a dejar gobernar a la lista más votada. 2 días después, en Canarias hacen presidente a Coalición Canaria. Hoy mismo González Pons, PP, insistía. Pedirle al Partido Socialista que reconsidere la negativa de Pedro Sánchez a firmar el acuerdo que Alberto Núñez Feijóo le puso sobre la mesa durante el debate y que nos ofrezcan su abstención si somos la fuerza más votada y nosotros se la ofreceremos. Hoy el PP le ha dado la presidencia de Canarias a Coalición Canaria, pese a que el PSOE fue la lista más votada allí. Miguel Ángel Rodríguez. Este era el momento en que se confirmaba el resultado de la votación parlamentaria. Se entiende otorgada la confianza del Parlamento. Señor Clavijo, enhorabuena. Le deseo la mejor gobernanza para Canarias. Suerte. Se levanta la sesión. El nacionalista Fernando Clavijo vuelve a la presidencia canaria tras lograr sumar los apoyos, entre otros, del Partido Popular. Satisfacción de una meta conseguida, con la alegría también de tener unos compañeros de viaje del Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera, Agrupación Independiente, que van a configurar un gobierno sólido y desde luego que está preparado para afrontar los grandes retos que nos esperan como Canarias. Clavijo compartirá gobierno con los populares, segunda y tercera fuerza en cuanto al número de votos en las pasadas elecciones. El presidente saliente, Ángel Víctor Torres, volvió a recordar en el debate de investidura que el PSOE fue el partido más votado. Gracias, Miguel Ángel. A muchos kilómetros del Parlamento canario, en el Parlamento Europeo, hoy estaba en juego una votación fundamental. Estaba en juego la ley de restauración de la naturaleza, que es una ley para recuperar antes de 2030 por lo menos un 20% de los ecosistemas naturales dañados por el hombre en Europa. Bueno, esa ley estaba en peligro porque la derecha y la ultraderecha amenazaban con tumbarla, con el argumento de que podía poner en riesgo la seguridad alimentaria, cosa que los impulsores de la ley denuncian que es absolutamente falso. Finalmente el PP y la extrema derecha no han podido frenar la ley, que sale viva del Parlamento Europeo. Informa desde Bruselas para la SER Beatriz Ríos. Sí, varapalo para la ultraderecha y el PP europeo, que con su líder a la cabeza, Manfred Weber, habían hecho de esta ley su caballo de batalla contra el Pacto Verde de Ursula von der Leyen. Los populares habían logrado frenar su aprobación en comisión parlamentaria, pero esta vez ni la presión ni las estrategias de Weber han sido suficientes. And it is adopted. Escuchábamos cómo rompían aplausos el hemiciclo al conocerse el resultado. Se ha aprobado el texto por apenas 36 votos, entre ellos, por cierto, los de varios miembros del PP europeo que han roto filas. Esta legislación, que aspiraba a contribuir a la protección de los ecosistemas frente al cambio climático, pero también a la recuperación de la tierra para garantizar la seguridad alimentaria, parte en cualquier caso con algunos objetivos sustancialmente diluidos. El texto final, eso sí, lo negociarán Consejo y Parlamento bajo la presidencia española.
y español. Es el eurodiputado que ha impulsado esta ley durante todos estos meses. Es el socialista César Luena, que ha celebrado así el resultado de la votación ajustadísima. Y miren, es una muy buena noticia para la política europea en general. También una muy buena noticia para la política europea. ¿Por qué? Porque hemos parado esa alianza de derechas, de ultraconservadores, de antieuropeístas. Pero a continuación les digo, ojo que se han quedado cerca, 12 votos en la primera votación, 36, 38 en la segunda. Ojo, esto significa, y tenemos elecciones, vamos a tenerlas dentro de un año, pero las vamos a tener en muy poco tiempo en España. Si se vota a los negacionistas, después gobiernan los negacionistas. Si se vota retroceso, después hay retroceso. Y menciona aparte las palabras del alcalde de Jaén, Agustín González Romo, del Partido Popular, que en mitad de la polémica por el auge del eslogan "que te vote chapote", ha publicado hoy una columna en el Diario de Jaén con motivo del asesinato de Miguel Ángel Blanco, una columna en la que acusa a Pedro Sánchez de mantenerse equidistante entre las balas y las nucas. Equidistante entre las balas y las nucas. Bueno, hace unos minutos ha rectificado Joan Jimeno. Sí, rectifica, dice, para evitar cualquier tipo de confusión o malentendido, porque la tristeza y la rabia hace que no se acierte con las palabras. La Tribuna, por cierto, la firma con nombre y con cargo. Agustín González Romo, alcalde de Jaén. Un artículo que, según escribe, en circunstancias normales tendría el único propósito de rendir tributo a Miguel Ángel Blanco y al resto de víctimas de ETA, pero las circunstancias no son normales porque Pedro Sánchez, dice, ha convertido a Bildu en socio de legislatura, ha cambiado su apoyo parlamentario por el traslado de presos, además de intentar arrancar la infamante biografía de la banda de la memoria colectiva. Escribe además que el presidente del gobierno blanquea a ETA con el objetivo de que la historia exonere a la banda. Por cierto, que en ese mismo artículo el alcalde de Jaén confunde la fecha del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que no fue en 2007 como queda escrito, sino en 1997. Hora 25. Aimar Bretos. En la cumbre de Lituania, Zelensky ha rebajado algo el tono esta tarde contra la OTAN, pese a que se va de esa cumbre sin un calendario concreto para la entrada de Ucrania en la alianza. Ayer sí fue muy crítico, pero hoy ha reconocido que el balance de la cita es bueno. Zelensky atempera después de que algunos aliados le hayan afeado su postura de máximos. El responsable británico de defensa, por ejemplo, ha criticado que Zelensky vaya solo con su lista de peticiones y no agradezca más los pasos que sí está dando la OTAN, aunque no sean todos los que él quiera. Ha dicho el ministro de Defensa británico: no somos Amazon. Pablo Morán, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. Pues incluso con esa polémica se ha notado esta tarde la voluntad de Zelensky de rebajar el tono y pasar página para no ahondar en esas diferencias con los aliados. En realidad casi todo han sido alabanzas hoy del líder ucraniano. Agradecimientos a los envíos en cascada de más armamento, especialmente los del G7. Agradecimiento también al compromiso de que Ucrania estará en la OTAN y que su ingreso será más rápido que los del resto. Un balance importante para Ucrania, reconocía Zelensky, pero podría haber sido óptimo con la invitación formal, la ansiada invitación formal para entrar en la OTAN que reclama Ucrania. En Vilna los aliados se han esforzado para darle razones para que se vaya convencido del compromiso de la OTAN a pesar de ese disgusto. Un apoyo con el que no van a vacilar, repetía 2 veces Biden, y durará el tiempo que sea necesario, lo decía el presidente de Estados Unidos, que esta tarde se ha reunido con Zelensky después de asegurar que Ucrania no estaba preparada para estar en la OTAN. Jens Stoltenberg le ha dicho a Zelensky que desea recibirlo pronto como tal, como un aliado más dentro del club. La Audiencia Nacional juzga desde hoy a un rapero británico acusado de integrar una célula terrorista para consolidar un califato islámico en España. Les contábamos ya ayer cómo este hombre tenía en sus redes sociales fotos suyas en Siria, donde sostenía una cabeza decapitada. Bueno, hoy ha dicho en el juicio que el de las fotos no es él, y para mostrar su rechazo al Daesh, dice que se droga mucho, que fuma marihuana, que bebe alcohol, cosa que los musulmanes tienen prohibido. Miguel Ángel Campos. ¿Cómo va a ser un buen musulmán el rapero Abdel Bari si, como ha afirmado en el juicio, yo fumo marihuana, bebo alcohol, consumo pastillas, drogas, mucho, todo eso, ¿no? Y niega ser el yihadista que aparece en Raqqa sosteniendo una cabeza? Yo nunca he estado en Raqqa. Entonces, esas fotografías que dicen que son de usted, en el que solo se ve un poquito de los ojos portando cabezas degolladas, ¿las reconoce usted como suyas o propias? No, yo no soy, como siempre digo y siempre he dicho, que yo no soy esta persona.
Pero la prueba es clara según fuentes de la acusación y será exhibida este jueves en la sesión. No solo las pruebas de la estafa para financiar al califato y los análisis de fisonomía, sino que le fue encontrado su carnet del Daesh, y la sesión verá cómo las fuerzas de seguridad fueron enlazando sus cuentas en redes a medida que se las suspendían, y llegaron al momento en el que el rapero colgó 2 fotografías a las que ha accedido la SER, una en la que se le ve sosteniendo una cabeza humana y otra en la que aparecen varias cabezas más ensartadas en la verja de un parque público en Raqqa. Hora 25. Aimar Bretos. Hora 25. Aimar Bretos. Ha muerto Milan Kundera, el mundo de la cultura lo despide hoy, el mundo de sus lectores que se engancharon a él a través de la insoportable levedad del ser, pero que a partir de entonces estuvieron esperando año tras año cada vez un estreno. Muere Milan Kundera. Pepa Blanes. Para Milan Kundera lo único importante en su biografía y aquello que tenía que quedar escrito en las cubiertas de sus libros es que nació en Checoslovaquia hace 94 años y que desde 1975 se instaló en Francia. Fue un exilio tras la llegada del estalinismo, antes fue comunista y siempre escritor. La broma, la insoportable levedad del ser son títulos que le convirtieron pronto en uno de los grandes narradores del siglo XIX y XX. Intelectual, ensayista, novelista, con 2 patrias y 2 lenguas, se reconcilió con su país natal, donde se le concedió el Premio Nacional de Literatura y el Premio Kafka. En sus letras ha mezclado lo absurdo del amor y la existencia con el retrato de un tiempo y de una generación, la suya, sin descuidar lo erótico, el sexo o el exilio. La mirada de Xavi Vidal Folk. El Partido Popular acaba de dar con sus votos la presidencia canaria al líder del Partido Regionalista Isleño, cuando la lista más votada fue la socialista. El Partido Popular ya se alió con Vox para encaramarse él mismo a la presidencia de Extremadura, cuando la lista mayoritaria era la socialista, e hizo abjurar a su candidata de sus promesas. Y sin embargo, el líder del PP tuvo el cuajo de montar un teatro en el debate televisado intentando que Pedro Sánchez firmase la primacía a la lista más votada, con su abstención. Si Feijóo fuese coherente, el PP se habría abstenido en Canarias y en Extremadura y en tantos otros lugares, pero igual a él no le gusta el refrán tan sabio según el cual hay que predicar con el ejemplo. Quizá prefiera otro dicho: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Es lo que sucede cuando uno modula sus principios según sus intereses. Tal vez a muchos este empeño de que una cosa es predicar y otra dar trigo les sonará a cinismo. A otros simplemente a Feijóo. Dime de qué presumes y te diré de lo que careces. Por eso acusaba a Pedro Sánchez de mentir en el debate y no acertaba a dar una sola cifra económica a derechas, siendo que Nes lo tenía fácil. Minuto 25 de Hora 25. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.